Bueno, en la orden del día corresponde continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje, en primer trámite constitucional, que establece la nueva ley de migraciones, boletín 11.395-06. A esta sesión han sido invitados el presidente del Consejo de la Transparencia, que está Muchas el gracias. señor Marcelo Drago, el ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Sandoval, y el presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Rodrigo Delgado, que además es alcalde de Estación Central. A todos les damos la más cordial bienvenida, le agradecemos mucho su asistencia y quisiéramos iniciar, dar la palabra a don Rodrigo Sandoval por 15 minutos para que pase su intervención, al igual que todos los demás invitados. Tiene la palabra. Ahí sí. Perfecto. Lo primero es hacer presente que, a mi modo de ver, sea por el contexto político, sea por la realidad y por las limitaciones que tiene la forma en la cual se tramita la ley, no veo que hoy día haya mucha posibilidad de hacer un análisis pormenorizado de lo que es el proyecto de ley. La verdad es que en casos como en este proyecto, en el cual las ideas matrices, que son las que supuestamente son objeto de la revisión en general, cuando se oponen al articulado de este proyecto, no da mucho espacio para poder hacer opiniones al respecto, y como voy a detallar, lo que nosotros observamos es precisamente eso. Tenemos un proyecto de ley que avisora y presenta y ofrece una determinada
filas, sino que a través de los procedimientos. Estamos hablando de plazos absolutamente abusivos. Solamente para ilustrar, hoy día un extranjero que desea venir a trabajar a Chile, que cuenta con su contrato de trabajo, no puede hacerlo sino antes de 3 meses, que es el plazo que se demora un permiso que es transitorio para poder acceder a ese trabajo. Y además es significar la ley porque la gobernabilidad está comprometida. En segundo lugar, la institucionalidad, como ya lo he dicho, está sobrepasada porque no hay nadie que frente a ustedes pueda responder en términos de información, de conocimiento y de capacitación. Cada vez que ustedes, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, requieren información respecto a la migración, tienen que pasar por lo menos por 4 o 5 ministerios para poder tener una comprensión cabal de lo que pasa. Y en tercer lugar, existe lo que yo llamo el activismo judicial administrativo. Esto quiere decir que han sido los tribunales, han sido las contralorías y han sido las municipalidades las que han llenado, las que han suplido aquellos vacíos tanto de gestión como de definiciones estratégicas que la migración debería tener en Chile. Por lo tanto, lo que no tenemos hoy día desde el punto de vista de las respuestas institucionales es precisamente que no tenemos a nadie que nos diga cómo se debe tratar la migración, qué es lo que pasa con la migración, no tenemos claridad de quién entra y quién sale en términos migratorios y tampoco finalmente quién gobierna la migración. Y aquí hay un gran ausente que anticipa un poco el juicio respecto a lo que me va a suceder en la palabra, respecto de que los grandes ausentes en términos institucionales en este proyecto de ley son precisamente las municipalidades, que son aquí, los que gobiernan aquel lugar en donde precisamente se concreta la realidad migratoria. Es en lo local en donde la ley migratoria se hace realidad. Existe también desde el punto de vista de los compromisos un desafío del gobierno en términos de hacer 8 encuentros participativos que se concluyeron en un manual que está disponible, en un informe que da cuenta de conclusiones, y por lo tanto esto también fija un marco que se debe responder al momento de la ley. Y además existe un programa de gobierno, y aquí quiero hacer algún detalle. Cuando nosotros queremos evaluar si aquí se ha satisfecho el desafío que tenía el gobierno respecto de cumplir con enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de migraciones, no se trataba de cualquier proyecto. Aquí este proyecto tenía que cumplir ciertos estándares, y si a mí me obligan a ver cuáles son esos estándares, yo partiría diciendo lo que el mismo gobierno en su programa comprometió. Y el gobierno comprometió tener que todas las modificaciones que él mandara al legislativo en materia de legislación migratoria tenían que tener un carácter inclusivo, de integración regional, enfoque de derechos, asegurar la inserción efectiva de los migrantes y además establecer lógicas de coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de los actores. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros nos tenemos que dar cuenta que como política de Estado, cuando hablamos de si hay o no hay política migratoria, lo que estamos definiendo es cómo se resuelve la tensión que tienen los Estados en términos de enfrentar, por un lado, el derecho que tienen los Estados para definir quién entra, quién sale, por qué y para qué en su territorio, y por el otro lado, las personas que quieren migrar. Esto no es una definición que se haga en abstracto, no es una definición que se haga en un laboratorio. Está determinada, está definitiva por una serie de factores que son sociológicos, políticos, geográficos, de todo orden, que se ven desde distintos ministerios, y por lo tanto la intersectorialidad es una realidad que debe estar presente en la solución migratoria. Falta política de Estado en materia migratoria porque hoy día no tenemos claridad de la información al respecto. Nosotros hacemos hoy día una estimación y una proyección de cuántos migrantes hay, pero nadie está en condiciones seriamente hoy día de definir cuánto es la población migrante en Chile. Sabemos que son pocos, sabemos que son bastante menos de los que tienen, por ejemplo, países de la OCDE, que tienen en promedio un 13% de la migración, o países que tienen modelos selectivos de migración como Canadá, que tienen cifras cercanas al 20%. Sabemos también que las principales comunidades son la peruana, la argentina, la boliviana, la colombiana y ecuatoriana, pero seguramente es un dato que el próximo censo nos va a demostrar que ha cambiado bastante. También sabemos que las migraciones recientes destacan entre ellas la haitiana, la venezolana, pero no sabemos qué dimensiones reales tienen, y además tenemos invisibilizadas realidades como son la dominicana, que gracias a una medida que voy a señalar más adelante, hoy día está invisible a los ejercicios que se pueden hacer desde el Estado para poder regularla y atenderla, o como lo que está pasando hoy día, estoy hablando de los últimos 3-4 meses, respecto a la migración cubana, es decir, con cantidades cada vez más importantes de personas de esa nacionalidad que por la vía del refugio hoy día están haciendo una realidad migratoria en Chile. Sabemos hoy día también que 3 de cada 4 migrantes son latinoamericanos, pero hasta ahí llega nuestro conocimiento. ¿Qué entonces nos puede decir la institucionalidad a este respecto? Primero, entender que no tenemos control ni claridad respecto de qué está pasando en materia migratoria. Y quiero mostrar esto. Lo que ustedes ven ahí es conceptualmente lo que es nuestro territorio nacional. Quien define quién entra hoy día al territorio nacional no es el Departamento de Extranjería. Quien define hoy día quién puede entrar al territorio nacional es, en primer lugar, la PDI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del permiso de turismo, o es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la visa consular.
¿Quién define entonces quién debe irse de este país? En primer lugar, el propio extranjero, que puede hacer uso de una salida voluntaria, pero también por vía expulsiva, quien define es, a través de una orden administrativa o judicial, finalmente la PDI quien materializa. Lo que quiero demostrar con este gráfico es que el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería, no tiene ninguna facultad que no sea entregar las visas, las permanencias definitivas y las nacionalizaciones. Es decir, existe una absoluta desarticulación del Estado entre aquellos llamados a controlar el ingreso y la salida y aquellos que están llamados a regularizar el ingreso de esas personas. Una segunda disociación de tipo institucional. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos dos grandes hitos, las personas cuando entran a Chile y las personas cuando regularizan su situación migratoria. El primer ejercicio se hace ante la Policía de Investigaciones, el segundo se hace ante el Departamento de Extranjería. Y por favor les invito a revisar lo siguiente. Nosotros no tenemos ningún problema con las personas que entran como turistas y que se quedan por el plazo establecido por la ley, y que retornan dentro del plazo establecido por la ley. Tampoco tenemos un problema con las personas que entran como turistas y que dentro del plazo respectivo solicitan la residencia. No tenemos ningún problema con eso. Tampoco lo hay con aquellas personas que entran con visa consular y se van dentro del plazo respectivo o aquellas que ingresan. ¿De dónde surge el problema de la irregularidad migratoria? Esto es bueno entenderlo. El problema surge de aquellas personas que entraron como turistas pero que nunca pidieron residencia, aquellas personas que entraron como consular y que nunca pidieron residencia, y aquellas personas que ingresaron en forma clandestina, sumándole también a aquellas personas que alguna vez tuvieron regularidad migratoria y que se quedaron. Este es el tema migratorio, este es el foco de irregularidad. Cuando nosotros hablamos de la competencia, o por ejemplo con respecto a la mano de obra nacional, estamos hablando que aquí está la fuente de esa competencia. El problema no está en la migración regular, el problema está en la migración irregular. Por lo tanto, cuando nosotros evaluemos la pertinencia de un proyecto de ley, sí o sí tiene que hacerse en relación a la capacidad que tenga esta legislación y esta nueva institucionalidad respecto a hacerse cargo de lo que es la irregularidad migratoria. Y hablemos de información, porque muchas veces para quienes promovemos la gestión migratoria se dice que nosotros estamos poniendo en entredicho la seguridad de este país. Y yo quiero demostrarles que en realidad es todo lo contrario. Yo quiero decirles que hoy día en Chile no tenemos ninguna capacidad para poder saber quiénes finalmente son parte de nuestros flujos migratorios. Estoy hablando en términos absolutos. Y quiero mostrarles lo siguiente. Ya les mostré cómo se configuraba el tema de la irregularidad y cómo se configura el tema de las personas que ingresan y salen. Si ustedes se fijan, tenemos una primera fuente de información que son las bases de datos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, que son los que dicen a quienes le hemos dado la visa de turismo y a quienes le hemos dado la visa consular. Tenemos por otro lado la fuente de datos de la Policía de Investigaciones, que nos dice a quienes reconocieron como turistas y finalmente quienes ingresaron, sea cual sea la calidad. Tenemos otra fuente de datos que son las personas que se regularizan, las que están en el Departamento de Extranjería. Obviamente, si nosotros pudiéramos articular y juntar estas tres bases de datos, nosotros podríamos saber perfectamente a cuánto asciende esa población migrante. Nosotros podríamos tener lo que se llama el saldo migratorio. Sin embargo, ni la base de datos de Cancillería conversa con la de la PDI. Les doy el dato, la PDI no conversa con la de Carabineros, lo cual es una brecha de seguridad bastante importante, y podemos hablar también de qué tipo de informaciones con la que cuenta la PDI a la hora de evaluar si esa persona tiene antecedentes penales o no para poder ingresar a Chile, y creo que les impresionaría ver la fragilidad de esa información. Y tampoco conversa con migración, y por lo tanto este saldo migratorio es una incógnita. Eso es en lo institucional. Pero en términos también alguien me podría decir, mire, sabe que en realidad la migración es una realidad que no me importa, no me interesa, no la necesito. Y yo me gustaría también invitarlo a reflexionar sobre ese punto. Entender que cuando hablamos de migración estamos entendiendo que Chile, que un país para poder mantener su capacidad productiva y densidad demográfica necesita un promedio de 2,1 hijos por mujer. Eso es un dato, eso es ciencia, eso es conocimiento, eso no es opinión. Chile tiene un porcentaje que es equivalente al 1,74. Yo puse 1,8 para no asustar a nadie, pero estamos acercándonos mucho a los procesos de transición demográfica que observamos en Europa. Esto en sí mismo no es un problema, pero démonos cuenta que el año 2007, 1 de cada 10 chilenos era mayor de 65 años, y las proyecciones nos dicen que el año 2025 va a ser 1 de cada 5. Tampoco eso es un problema, pero nos damos cuenta que cada vez somos menos y cada vez somos más viejos. El tema está que, según un estudio de la Fundación Avanza Chile, solamente el 35% de los cupos laborales que se van a liberar en los próximos 10 años alcanza a ser cubierto por la mano de obra nacional.
Y si nosotros le agregamos el dato de que según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, solamente, es decir, más del 72% de las personas que se están jubilando lo están haciendo con ingresos inferiores al mínimo, nos vamos a dar cuenta que la tasa de dependencia, es decir, personas mayores de 65 años que requieren del Estado para poder subsistir, para poder llegar al final de mes, es mucho mayor. Y Chile, mientras tenga todavía una política, una matriz productiva que basa su producto en la explotación intensiva de los recursos naturales, y mientras no demos el salto a la sociedad del conocimiento, vamos a seguir dependiendo nuestro producto de la cantidad de mano de obra que tengamos. Por lo tanto, la transición demográfica es una realidad que debe contenerse, que debe asumirse, y en eso la migración es una respuesta inmediata y eficaz en la medida que se trata adecuadamente. Sin embargo, los antecedentes que nosotros tenemos, lo que está pasando hoy día es que estamos cometiendo errores en materia migratoria, y errores por falta de comprensión del fenómeno más que por falta de información. Pongo el ejemplo de la MINUSTA, que son las fuerzas de paz en Haití. La relación que existe entre la migración haitiana y las decisiones que ha tomado el Estado chileno o las cosas que han pasado en Haití es directa. Es decir, todo lo que ha pasado en materia de la migración haitiana era predecible y era absolutamente anticipable. Nosotros sabíamos que si se produce un ejercicio de pseudocolonización, como lo son las fuerzas de paz de Naciones Unidas, era evidente que se iba a producir lo que se denomina técnicamente un túnel migratorio, que es lo que pasa con las colonias en Europa, por ejemplo. Era evidente que si había un huracán, que si había una crisis económica en Haití, inmediatamente eso se iba a notar, y lo que muestro con este gráfico es precisamente ese ejercicio, que existe una correspondencia inmediata en términos de la residencia. También hemos cometido un error, por ejemplo, con la visa República Dominicana, una visa que se instaló, a mi modo de ver, ilegalmente, y la cual finalmente el único resultado que tuvo fue que precarizó la migración dominicana, pero no la contuvo. Hoy día ustedes pueden ir a los campamentos en Colina y se van a dar cuenta que la gran mayoría de esa población son personas de nacionalidad dominicana que ingresaron en forma irregular simplemente por no contar con una visa. Y esto es cuando no se hace cargo de algo. Me voy a saltar un montón de cosas que tenía previstas, más que nada para cumplir el tiempo. Entender que este proyecto de ley es absolutamente equivocado en el enfoque, porque mientras había prometido una actitud de acogida, inclusiva y de enfoque de derechos, la verdad es que el proyecto de ley presenta una actitud hostil, excluyente y además con un enfoque marcado en la seguridad. Esta institucionalidad que tiene no responde a las condiciones. Yo solamente voy a dejar estas condiciones. Este proyecto nació muerto, este proyecto ya el nuevo gobierno ha dicho que va a perseverar en el siguiente, pero me parece súper importante entender qué es lo que estaba mal de este proyecto. Y porque el presidente Piñera dijo que le iba a retomar el proyecto de ley de extranjería y migración, que es la denominación que tiene el proyecto del año 2013, y no ley de migraciones, que es el que tiene el que presentó el proyecto. Sí. Lo cual demuestra, voy terminando, lo cual demuestra el error que significa entender que esto es una política de gobierno y no una política de Estado como debería ser asumida. Esas son las consecuencias cuando se entiende que estos son problemas más de una lógica política que de un tema técnico. Entender entonces que, más allá de eso, lo que quiero dejar en claro es que este proyecto de ley, con el mismo marco compromisorio y con el mismo estándar que el gobierno se fijó, no tiene perspectiva de inclusión de los migrantes simplemente porque no considera herramientas para hacerlo, porque no considera la intersectorialidad, no considera herramientas de integración regional, no tiene enfoque de derechos, porque uno de los principios del enfoque de derechos, y es bueno que quizás traigan un experto, porque aquí todo el mundo habla de enfoque de derechos, pero yo no sé si alguien entiende lo que significa el enfoque de derechos. El enfoque de derechos no es una declaración ética, el enfoque de derechos es una metodología que tiene Naciones Unidas para darle contenido de derechos humanos a las políticas públicas, y yo no sé cómo un enfoque de derechos se atribuye a una ley, pero bueno, si le damos un tratamiento de enfoque de derechos a esta ley, lo primero que tenemos que entender es que no puede ser regresiva, y este proyecto de ley es regresivo porque deniega derechos que hoy día se están entregando a los migrantes en materia de salud, en materia de educación y en materia de acceso a servicios. Sí, sí. Y finalmente con esto termino respecto de qué es lo que debe tener el proyecto de ley. Entender que la migración es un fenómeno trifásico. El que no entiende esto, de verdad, no comprende lo que es la migración. La migración parte en un país, en un lugar en donde pasa o no pasan cosas que alguien no quiere. No encuentro el amor de mi vida, no encuentro trabajo, tengo inseguridad, algo pasa ahí que me quiero ir de ese lugar. Hay otro lugar en donde pasan cosas o no pasan cosas que yo busco. Está el amor de mi vida, encuentro trabajo, encuentro oportunidades. Lo que hace la diferencia entre quienes tienen esos motivos y finalmente los satisfacen a través de ese proyecto migratorio no son las condiciones que se den, sino que son capacidades que tiene el migrante. El migrante tiene capacidades que no tiene la población normal. Los más pobres y los menos calificados no pueden migrar porque es un proyecto complejo. Entonces, el problema que nosotros tenemos en relación con la ley es que todo lo que se regula en el proyecto de ley, en el decreto de ley de extranjería, es precisamente lo que dice el nombre, extranjería. Y extranjería es la regulación administrativa del sujeto migrante. Entonces ustedes lo que tienen en el proyecto, en la ley de extranjería, y lo que se aborda principalmente en el proyecto de ley, es lo que pasa administrativamente con la persona cuando entra,
mientras obtiene la visa y hasta que le pasan la visa. Pero no se hace cargo de las causas de la migración, no entrega herramientas de cooperación, no entiende que la migración se debe abordar con un enfoque regional. No hay nada que pueda hacer Chile gestionando la migración desde la frontera hacia adentro, porque las causas de la migración están fuera de esa frontera. Entonces, si nosotros no conversamos con otros países, si nosotros no articulamos institucionalidades, no hay nada que se pueda resolver y la migración siempre va a ser una cosa que nos pasa, no algo que nosotros estemos gobernando. Y tampoco se hace cargo de lo que viene después de la visa. Ustedes conversan con cualquier extranjero y les va a decir que los problemas no se les solucionaron con la visa. Empieza el problema del acceso al crédito, empieza el problema con la precarización en el acceso a la vivienda, empieza el problema del reconocimiento de los títulos profesionales, el reconocimiento de los títulos de los hijos. Lo que quiero decir es que esta política migratoria, esta ley migratoria es trunca, no alcanza a cubrir todo esto. Lo que tiene que tener una ley migratoria para que de verdad haga la pega es, en primer lugar, tener enfoque de derechos. Insisto, es importante entender el concepto de enfoque de derechos. Enfoque de derechos no es una declaración moral, enfoque de derechos es una metodología de cómo se construye, cómo se definen sujetos con derechos y sujetos obligados a los derechos, y cómo se le entregan capacidades a unos y otros para poder hacer su trabajo. Porque no se trata de imponerle derechos, imponerle obligaciones a los distintos sujetos si yo no le entrego las herramientas, por ejemplo, institucionales al Estado para poder hacer el trabajo. En segundo lugar, un enfoque moderno de visas. La migración es una realidad y por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado no es voluntaristamente disponer como que fuera lo que ellos quieren, sino que entender que debe regularse administrativamente, y por lo tanto hay que comprender que si hoy día el 90% de las personas que llegan a Chile llegan a buscar trabajo, hay que tener una respuesta administrativa para eso, que puede ser una visa expectativa laboral, en fin, se verán los requisitos, pero lo que no puede ser es que hagamos como que la gente de verdad viene como turista. Y desde el punto de vista institucional, que es el tema más polémico, dos comentarios. Primero, lo que nosotros entendemos como conveniente es, primero, una autoridad migratoria que sea responsable políticamente. En segundo lugar, una instancia interinstitucional que sea capaz de insumizar la política migratoria, porque sea cual sea la autoridad migratoria, yo soy partidario que sea el Ministerio del Interior, pero es importante que la lógica no sea solamente la del Ministerio del Interior, y además que exista un organismo ejecutor. Y aquí está el famoso tema del servicio de migraciones. El servicio de migraciones no es un antojo, el servicio de migraciones es una herramienta que permite articular estas tres herramientas, ejecutar las políticas migratorias, de las cuales tiene que haber un responsable político, pero sobre todo es un servicio que está absolutamente financiado. Existen los documentos que así lo demuestran. Yo no sé por qué esto no está en la discusión, pero solamente un dato. Cuando esto se elaboró, el proyecto de ley costaba en régimen 22.000 millones de pesos. Nosotros hicimos un levantamiento de cuánto gasta hoy día el Estado en materia de extranjería. Sumamos los gastos en extranjería, sumamos los gastos en las gobernaciones, sumamos los gastos en el ministerio. Y eso enteraba la cantidad de 18.500 millones de pesos. Por lo tanto, el mayor valor de este servicio era de 3.500 millones de pesos. Y si ustedes se dan cuenta, solamente desde el año 2015, cuando se hizo este cálculo, hasta la fecha actual, hemos pasado de recibir solamente por derechos de 24.000 a 26.000 millones de pesos solamente por los derechos que pagan los mismos migrantes. Finalmente, señalar que es un proyecto que el mensaje no tiene nada que ver con el articulado. No sé qué pasa, porque dentro de la falta de prolijidad en este tema, tampoco se retiró el proyecto de Piñera. Perdón, el proyecto del presidente Piñera, el proyecto anterior. Entonces hoy día, en este momento, en esta comisión, existen dos proyectos de ley sobre la misma materia, compartiendo el tiempo de ustedes. Y en tercer lugar, entender que finalmente lo que se tiene que hacer en materia de migración, entender cuáles son los contornos de lo esperable, de lo posible y de lo deseable. Solamente un dato y con eso termino. El dato es, en Reino Unido se hizo un estudio respecto de cuánto aportaban los migrantes por vía tributaria. Y se concluyó de que era un 34% más de aquello que el Estado gastaba en ellos. Y comprenderán que el Servicio de Seguridad Social británico es bastante más de lo que entregamos nosotros. Por lo tanto, lo que está ausente en esto son aquellos antecedentes que permitan entender lo que la migración de verdad le puede contribuir a Chile. El informe financiero es bastante deficitario al respecto, porque se habla solamente de los gastos administrativos, pero no habla de lo que significa el potencial para el desarrollo económico, social y financiero de lo que es el Estado de Chile. Muchas gracias, perdonen pasarme en el tiempo. Muchas gracias a don Rodrigo Sandoval. Salvo que hubieran consultas, diputado Celso Morales. A Rodrigo, tengo dos consultas, Rodrigo. Una es con respecto al tema de la posibilidad de mayor fiscalización que piden ustedes. Cuando yo veo que el problema, si le traspasaran más posibilidades de fiscalización, por ejemplo, en el tema de los jardines ilegales, parece que se llaman, guarderías ilegales. Cuando el problema es que necesitamos más jardines infantiles, porque la gente igual en alguna parte tiene que dejar a su hijo. Entonces, ¿cómo ven esa posición ustedes ahí? Y segundo,
tenía varias preguntas, pero en honor al tiempo, es en las conclusiones. La segunda conclusión dice que necesitan los municipios con la finalidad de fomentar la integración intercultural a través de las áreas de educación, salud, vivienda y trabajo. ¿Es posible tener precisión con respecto a cuáles son esas cosas que ustedes creen que es importante que el proyecto de ley podría contemplar? Sí. Disculpe. Yo quise hacer una consulta también a la ley de extranjería. Usted dio una afirmación que señaló que, de su punto de vista, este proyecto era un proyecto que lo calificó de inviable. A mí me gustaría poder conocer, si pudiera explayar brevemente de por qué esa afirmación tan categórica. Le doy la palabra al alcalde. Sí, diputado, su pregunta es muy importante. Efectivamente, nosotros queremos más facultades de fiscalizar, porque es lo que, entre otras cosas, la comunidad nos pide a gritos, ¿ah? Cada vez que hay un incendio, cada vez que hay situaciones como esta, la gente nos pide a nosotros somos la primera puerta de entrada para la comunidad en distintas temáticas y somos de los municipios menos autónomos del mundo en distintas temáticas. Ahora, sí creo que somos los alcaldes más creativos del mundo, porque con poco tenemos que hacer mucho. Entonces, como la gente cree que nosotros somos jefes de la policía, que somos jefes de la fiscalía, como la gente cree que nosotros somos jefes de todo, nos piden poder generar una fiscalización mayor, y eso no solamente para la vivienda, sino que también para estos jardines o salas cunas ilegales. Ahora, no se trata de perseguir a la señora Juanita que tiene la sala cuna. Lo que pasa es que efectivamente yo comparto con usted de que acá debiese haber una política, sincerar primero las cifras de cuál es la lista de espera que existe en las distintas comunas, después de sincerar esas cifras, hacer un plan de inversión de parte de la JUNJI para poder dar cuenta de esas listas de espera, y tal vez poder darle una asesoría a la señora Juanita, tal vez poder acompañar a la señora Juanita para que, al igual que la propuesta que hay con respecto al tema de la vivienda, a lo mejor la señora Juanita pueda tener una asesoría en cómo poder trabajar con esos niños, cómo poder dar alguna prestación de mejor calidad, mientras podemos solucionar el problema de la JUNJI. Lo que está ocurriendo es que vamos a tener niños mal estimulados, vamos a tener niños que obviamente va a afectar eso en su capacidad cognitiva seguramente el día de mañana, porque no es lo mismo que esté la mamá o que esté con un equipo multidisciplinario que sea experto en la materia. La voluntad de la señora Juanita es muy buena, pero efectivamente hay condiciones que no son las más adecuadas. Entonces, la fiscalización también no solamente es clausurar, porque después de los incendios, todo el mundo dice, oye, pero si los alcaldes pueden clausurar las casas de Estapo. Sí, claro, la clausuro y yo pongo el día de mañana a 15.000 migrantes en la vereda. Y Santiago pone a 23.000 migrantes en la vereda. E Independencia pone 18.000 migrantes en la vereda. Y tenemos un problema sanitario que nadie se haría cargo. Entonces, no podemos clausurar solamente, creo que hay que acompañar, ver las personas que realmente quieren trabajar estos temas de manera responsable y legítimos, y poder tal vez generar espacio que podamos generar esta conversación entre lo técnico, la voluntad, y poder solucionar esta lista de espera en el caso de la JUNJI o en el caso de la vivienda. Y la segunda pregunta, diputado. El tema de la segunda conclusión que tiene. Sí, con respecto, sí, es que, no, ningún problema. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso, esta comisión se generó en el mes de abril o mayo de este año. Entonces tenemos poco tiempo de funcionamiento, hemos hecho distintas acciones, hemos hecho seminarios, y tenemos un objetivo que tiene que ver con nuestra escuela de verano, que va a ser en Valdivia, con respecto al tema de migración. O sea, el tema va a ser migración, va a ser los últimos días de enero, principio de febrero. Y nosotros vamos a trabajar en este mes que nos queda para poder llegar a Valdivia, primero con una consolidación de unos manuales que le vamos a entregar a todos los municipios para ver distintas temáticas, y vamos a tener una política consensuada de los municipios, porque hoy día, si bien es cierto yo represento a los municipios, la información que he recogido todavía no representa todas las sensibilidades. Entonces, para esa fecha, nosotros esperamos tener, obviamente, mucho más detallado lo que hoy día he presentado, y no tengo ningún problema en hacerlo llegar, presidente, a esta comisión. Muchas gracias. Don Rodrigo, muy brevemente. Muchas gracias, presidente. Hago esa afirmación no solamente por una disidencia política que tengo con respecto al contenido del proyecto, sino porque el proyecto materialmente no funciona. Y materialmente no funciona porque es un proyecto no terminado,
porque es un proyecto mal hecho, porque es un proyecto que tiene deficiencias técnicas. Solamente el representante del Consejo de la Transparencia acaba de hacer una referencia al registro de extranjeros en el exterior. Yo les voy a explicar por qué hay una referencia a un registro extranjero de chilenos en el exterior. Porque la versión original del proyecto de ley se consideraba a los chilenos en el exterior, pero la intervención que se hizo en ese proyecto fue de tal calidad que ni siquiera se hizo un barrido completo respecto de todas aquellas instituciones asociadas a esa decisión. Y por lo tanto lo que se ha observado con bastante claridad por parte del Consejo de la Transparencia no es otra cosa que la consecuencia de una pega mal hecha en el momento de sacar las referencias a la normativa en materia de exterior. Es inviable el proyecto también porque es decir, yo después al final voy a hacer una referencia respecto de dónde yo creo que está la razón de esto. Pero es también inviable porque considera, por ejemplo, facultades de delegación que son inaceptables en un Estado de Derecho. Cuando se dice en el artículo 58 que la PDI puede poder serle delegada la entrega de permisos migratorios en frontera, yo no sé con qué tipo de antecedentes una autoridad policial va a estar en condiciones de hacer eso. O cuando el artículo 132, respecto de todas las facultades que tiene la Subsecretaría del Interior, señala que las puede ejercer la Subsecretaría de Interior o a quien ella delegue. Es decir, yo no sé qué tipo de filtro de carácter constitucional va a tener una normativa como esa en la medida que signifique muchas veces facultades sancionatorias. Y es inviable por cuestiones tan prácticas como, por ejemplo, que en 51 ocasiones, yo me dediqué a hacer este ejercicio, en 51 ocasiones la ley menciona a la autoridad migratoria, la hace propietaria o la hace depositaria de 32 facultades, algunas bastante serias y bastante graves, y en ningún momento de la ley se define quién es la autoridad migratoria. En ningún lugar de la ley. Por lo tanto, cualquier abogado, ante la imposición de, por ejemplo, una sanción, lo primero que va a invocar es la falta de facultades al respecto. ¿Y por qué digo que es inviable en este estadio procesal de esta tramitación? Porque se trata de facultades del Ejecutivo, de iniciativa del Ejecutivo, y por lo tanto ni siquiera el Congreso va a estar en condiciones de poder incidir en ese tipo de materia. Y por lo tanto, si ustedes terminan aprobando esto, van a terminar aprobando un proyecto que no funciona, porque tiene facultades en el aire. Y finalmente, respecto al tema de por qué se produce esto, la pregunta tienen que hacerle a los que intervinieron en un borrador que tenía determinadas características y que terminó transformándose en el proyecto que finalmente es conocido por ustedes. Y la cara, perdónenme que se los diga, pero veo que hay representantes del Departamento de Extranjería, pero no es en el Departamento de Extranjería donde esto pasó. Entonces habría que preguntarle quizá a los representantes del Ministerio del Interior que ellos digan por qué se hicieron las intervenciones que se hicieron al respecto y que den explicaciones de por qué están este tipo de disidencia. Pero si nosotros seguimos pidiendo que aquellos que de verdad intervinieron en esto no estén presentes aquí dando las explicaciones respectivas, la verdad es que la tramitación del proyecto, además de materialmente inviable, también va a ser políticamente en el mismo régimen, porque esta discusión lo único que termina haciendo es haciéndonos perder el tiempo a todos. Eso. Yo les quiero agradecer tanto al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, al exdirector de Extranjería, Rodrigo Sandoval, y al presidente del Consejo de la Transparencia, Marcelo Drago, por su de verdad muy interesantes reflexiones y también aporte y propuestas y su visión respecto del proyecto de ley en comento. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.